Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que sé que les va a fascinar, algo que ha estado resonando en los titulares y generando muchísima conversación. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero no vamos a hablar de sus papeles o de sus proyectos más recientes. No. Hoy vamos a desentrañar la verdad de mis amigos revelada por Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Vamos a explorar la relación entre estos dos grandes nombres de la actuación turca a través de las palabras de Demet, y créanme, hay detalles muy interesantes que salen a la luz. Si les gustan los chismes jugosos, las verdades ocultas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, entonces este vídeo es para ustedes. No olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Comencemos esta aventura. La verdad es que cuando pensamos en Can Yaman y Demet Özdemir, inmediatamente nos vienen a la mente imágenes de Erkencikus, o pájaro soñador como la conocemos en muchos países. Esa química en pantalla era palpable, ¿verdad? Hacían que uno se creyera cada mirada, cada gesto, cada suspiro. La intensidad de su conexión se transmitía de tal manera que para muchos espectadores, cruzaba la línea de lo puramente profesional. Era como ver dos almas gemelas reencontrándose, y esa percepción alimentó un sinfín de esperanzas y especulaciones entre los fans. Desde el momento en que la serie comenzó a emitirse y a cosechar éxitos masivos, la pregunta ha estado en la mente de todos: ¿eran solo compañeros de trabajo dando lo mejor de sí para la serie, o había algo más profundo, algo real, latiendo detrás de las cámaras? Esta pregunta se ha convertido en un eterno debate alimentando foros, redes sociales y conversaciones en cada rincón donde Erkencikus dejó su huella. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Demet Özdemir con la verdad de mis amigos? Pues resulta que Demet, a lo largo de su carrera y en diversas entrevistas, ha sido una figura que, si bien es reservada con su vida privada, a veces, de forma muy sutil, ha dejado caer algunas píldoras de información. Son como pequeños destellos de luz que iluminan la dinámica de su relación con Can y cómo ella percibía, no solo su conexión profesional, sino también el entorno que los rodeaba y sus propias amistades. Y es precisamente en esas declaraciones, en esos matices, donde reside el jugo de nuestro vídeo de hoy. No se trata solo de rumores o de especulaciones de los fans, sino de la interpretación y el análisis de las propias palabras de una de las protagonistas, de alguien que vivió esa experiencia de primera mano. Imaginemos la situación: dos actores jóvenes, innegablemente talentosos, catapultados a la cima de la popularidad gracias a un proyecto que se convierte en un fenómeno mundial. La presión mediática es una bestia insaciable, la atención es constante y exhaustiva. En un torbellino de fama, estrenos, giras promocionales y una base de fans devota, la línea entre la vida profesional y la personal se vuelve increíblemente delgada, casi inexistente. Demet, desde su perspectiva única, ha tenido que navegar por este mar turbulento. Y en sus respuestas, en sus reflexiones sobre Can y sobre su amistad, ha habido momentos en los que ha compartido detalles, ha insinuado percepciones, y es ahí donde encontramos las claves de lo que hoy analizaremos. Una de las cosas que más se ha comentado y que más ha alimentado la especulación es, sin duda, la intensidad de la química que compartían en pantalla. Era algo casi magnético, ¿no creen? Y Demet, en alguna ocasión, ha admitido que sí, que era increíblemente fácil y natural trabajar con Can. Lo ha descrito como un profesional dedicado, un actor carismático, alguien con una energía arrolladora que se contagia. Y esa energía que transmitían juntos, esa conexión que creaban, era innegablemente especial. Sin embargo, y aquí viene el matiz crucial que a menudo se pasa por alto o se interpreta de forma selectiva, también ha dejado claro, con una sutileza que solo los verdaderos observadores pueden captar, que a pesar de esa conexión profesional y de la amistad genuina que se forjó, cada uno tenía su propia vida, sus propios caminos, sus propias realidades individuales. Por ejemplo, recuerdo una entrevista en particular donde a Demet se le preguntó directamente, sin rodeos, si habían tenido una relación romántica, si la intensidad de la pantalla se había traducido en algo real fuera de ella. Y la respuesta de Demet fue algo así como: tuvimos una amistad muy bonita y un respeto mutuo muy grande. Creamos una conexión especial en Erkencikus, y eso es algo que siempre valoraré. Pero la vida sigue, y cada uno tiene su camino. Observen la elección de palabras.
Habla de una amistad muy bonita, de un respeto mutuo, de una conexión especial. Son términos que describen una relación profunda y significativa, pero que no necesariamente implican romanticismo. No niega la intensidad de la conexión, al contrario, la resalta, pero tampoco la confirma como algo romántico. Y es precisamente en esta ambigüedad intencionada, en estas frases cuidadosamente elegidas, donde los fans más entusiastas buscan las grietas, las insinuaciones, la confirmación de sus deseos. Pero es fundamental considerar el contexto en el que estas declaraciones se producen. El mundo del espectáculo turco, al igual que en muchas otras partes del globo, es un hervidero de rumores. Las revistas del corazón, los programas de entretenimiento, los portales de noticias de farándula, están siempre en busca de la próxima gran historia, del próximo escándalo o de la próxima pareja de ensueño. Y cuando dos actores tan queridos, tan talentosos y con una química tan explosiva están involucrados en un proyecto exitoso, la especulación está prácticamente garantizada. Demet como figura pública ha tenido que aprender a lidiar con esta constante atención, con estas preguntas intrusivas. Y sus respuestas, aunque a veces puedan parecer evasivas para algunos, siempre han buscado proteger su privacidad, la de su entorno y sobre todo, mantener un límite saludable entre su vida pública y su vida privada. Otra cuestión que surge inevitablemente cuando hablamos de la verdad de mis amigos, es cómo se relacionaba Can con el círculo de Demet y viceversa. ¿Eran amigos de verdad, más allá de los sets de grabación? Demet ha hablado en alguna ocasión de que Can es una persona muy apasionada, muy entregada a su trabajo con una energía vibrante. Y si bien es cierto que su amistad se consolidó, se fortaleció durante las intensas semanas y meses de grabación de Erkencikus, es también una realidad innegable que las exigencias de sus carreras, que los han llevado a emprender proyectos diferentes, a viajar a distintos países y a sumergirse en nuevas experiencias, pueden haber complicado el mantenimiento de esa cercanía de forma constante. Piensen en esto. Can Yaman se ha convertido en un actor que ha trascendido las fronteras de Turquía. Ha protagonizado exitosas producciones en Italia, ha participado en series internacionales y su vida personal, como la de cualquier estrella de su calibre, ha estado bajo la lupa de los medios en varios continentes. Demet, por su parte, también ha experimentado una carrera ascendente, participando en otros proyectos importantes y consolidándose como una de las actrices más reconocidas y solicitadas de su generación. Mantener amistades profundas y sólidas en estas circunstancias, con agendas tan apretadas, con vidas tan itinerantes y con la constante exposición mediática, no es una tarea sencilla. Requiere un esfuerzo consciente y continuo de ambas partes. Lo que Demet ha revelado, de manera implícita pero certera, es que esa amistad con Can era genuina, pero también era realista. No era una fantasía sacada de un cuento de hadas, sino una conexión humana forjada en un entorno profesional muy exigente y bajo un escrutinio público intenso. Y creo que esa es la verdad, que ella ha querido transmitir, la esencia de lo que ha compartido, que la amistad puede ser fuerte, puede ser significativa, puede dejar huellas imborrables, pero también está sujeta a las realidades de la vida, a las circunstancias, a la evolución personal y a las trayectorias profesionales. Además, Demet ha sido siempre muy cuidadosa y discreta al hablar de su vida personal y de sus relaciones. Siempre ha defendido con firmeza su derecho a la privacidad, algo que, en mi opinión, todos debemos respetar. Sin embargo, es innegable que cuando los fans invierten tanto emocionalmente en sus ídolos, en sus historias, en sus personajes, es natural que sientan una curiosidad profunda, un deseo de saber más, de entender las conexiones que van más allá de la pantalla. Y Demet, siendo una persona transparente y honesta en su manera de ser, ha compartido lo que ha considerado oportuno compartir, dejando entrever, sin ser explícita, que si bien Can Yaman fue una persona importante en su vida durante un periodo determinado, las cosas en la vida y en las relaciones evolucionan. Quizás, la verdad de mis amigos, revelada por Demet Özdemir, se centra en la idea de que las relaciones, incluso aquellas que son más cercanas, más intensas y más mediáticas, tienen sus propias complejidades. No todo es blanco o negro, no todo es lineal. Hubo una conexión indudable, hubo un respeto profundo, hubo una amistad sincera. Pero las trayectorias individuales, los caminos personales, a menudo toman rumbos diferentes, y eso es perfectamente normal, es parte de la vida. Demet ha transmitido un mensaje de madurez, de comprensión de las dinámicas de la vida y de las relaciones humanas, incluso cuando éstas se desarrollan en el ojo público. Y para aquellos que todavía se preguntan si hubo algo más, si la intensidad de Erkencikus se tradujo en algo
Más allá de la ficción en algo tangible y romántico, las palabras de Demet Özdemir sugieren, de manera consistente, una amistad profunda y valiosa, pero no necesariamente un romance duradero. Ella ha dejado claro en diversas ocasiones que valora enormemente el tiempo que pasaron trabajando juntos y la amistad que nació de esa experiencia compartida. Pero también ha señalado con la misma claridad que cada uno sigue su propio camino, con sus propias metas y aspiraciones. Es fascinante observar cómo a través de sus respuestas cuidadosamente elegidas, de sus matices y de su elegancia al hablar de su vida privada, Demet Özdemir ha logrado mantener un aura de misterio, algo que a menudo acompaña a las grandes estrellas, pero al mismo tiempo ha ofrecido una visión sincera y madura de su relación con Can Yaman. La verdad que ella revela no es un secreto escandaloso o una confesión explosiva, sino más bien una lección valiosa sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo, relaciones que pueden ser intensas, apasionadas, que dejan marcas, pero que también están sujetas a la evolución, al paso del tiempo y a las circunstancias individuales. Para concluir, mis queridos amigos, lo que hemos desentrañado hoy, analizando las palabras y las insinuaciones de Demet Özdemir, es que la relación entre Can Yaman y ella, vista a través de sus ojos, fue una amistad valiosa, significativa y profunda, forjada en el crisol del éxito de Erkenci-Kuş. Demet ha sido clara al decir que hubo un gran respeto y una conexión especial entre ellos, algo que trasciende la pantalla. Pero también ha dejado entrever de forma sutil pero contundente que las trayectorias individuales y las realidades de la vida han marcado su propio curso, y que eso es parte natural de la existencia. La verdad de mis amigos, revelada por Demet Özdemir, es, en esencia, la verdad de cómo las relaciones humanas, incluso aquellas que son más comentadas y seguidas por el público, evolucionan, se transforman y encuentran su propio ritmo. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y de las reflexiones que hemos compartido hoy. La vida de las celebridades siempre tiene un halo de misterio que nos intriga, ¿verdad? Y es fascinante poder atisbar un poco de su realidad, de sus verdades, a través de sus propias palabras y de cómo eligen compartirlas con el mundo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Han seguido sus carreras por separado después de Erkenci-Kuş? ¿Les parecen creíbles las interpretaciones sobre las declaraciones de Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes. Sus perspectivas enriquecen mucho nuestro contenido. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo nuevo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también sean fans de estos actores y del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de nuestras exclusivas, análisis y chismes del mundo del entretenimiento, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.